Hola a todos. Os echamos mucho de menos y tenemos muchísimas ganas de veros. Y también tenemos ganas de compartir con ustedes un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Nahum, el capítulo 1, el versículo 7, que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y hermanos, esperamos que todos podamos estar confiando en el Señor porque le conocemos y porque Él nos conoce a nosotros. Dios les bendiga y esperamos poder vernos pronto en la casa del Señor. Besos. Adiós. Adiós. Salmo 138, versículo número 2. Me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, porque engrandeciste tu nombre y tu palabra delante de todas las cosas. Amén. Amén. Bendiga, hermanos, un gozo de estar reunidos en familia para poder compartir con la iglesia, con los hermanos, este momento, y gozosos de estar con el Señor y con ustedes en espíritu a pesar de la distancia. Y nada, un saludo para todos y querer compartir el versículo del Salmo 91, del versículo 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Señor, añada bendición a su palabra. Un saludo y bendiciones, hermanos. Hola, hermanos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y yo pues con muchos deseos de veros y de que podamos reunirnos pronto. Pero
esperemos que el Señor nos ayude y lo haga pronto posible. Quiero deciros un versículo del Salmo 27 que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es la fortaleza que me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Salmo 27:1. Saludos y bendiciones para todos. El hombre que puso en Dios su confianza. Salmos 44. Hola hermanos, Dios os bendiga. Esperamos volver a vernos pronto, esperamos volver a congregarnos con vosotros. Os echamos mucho de menos y queremos compartir con vosotros unos versículos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Un abrazo en Cristo, hermanos. Hasta pronto. Cuidados mucho. Los de la Iglesia La Buena Nueva de Alicante. Yo soy Juan Pablo, yo soy el hijo de Mónica. Mónica fue una de las hermanas pues, que se congregó allá. Yo no estuve mucho tiempo con ustedes, pero yo sé que yo estuve algunas veces allá en la casa, perdón, en la iglesia del pastor José. Y bueno, yo quería compartirles un versículo en francés y que dice Jérémie 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. En español sería lo siguiente. Uy, se me perdió. Qué pena. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hola, hola. Un saludo a todos. Pasadlo bien. Hola hermanos, hola a todos. Me alegro de saludaros, de presentarnos otra vez y poder, aunque no os vemos, que podáis vernos y unos a otros podemos saludarnos de esta manera. Como yo hablo mucho, mejor dejar a la hermana Joy decir algo. Hola hermanos, voy a compartir un versículo en Salmos 73, el versículo 26, que dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuántas veces en estos días seguramente hemos desfallecido, verdad? Pero qué bendición es saber que el Señor es nuestra roca y podemos estar firmes, nuestro corazón puede estar gozoso y alegre en la roca que es el Señor, porque Él es nuestra porción, Él es suficiente para nosotros, venga lo que pueda venir. Que el Señor os bendiga a todos y hasta pronto. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad, te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufriste tú
serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Buenos días. Si podéis ir en vuestra Biblia, por favor, a Primera de Crónicas, el capítulo 21. Primera de Crónicas, el capítulo 21, los versículos del 1 al 27. Es bueno aunque estemos en casa, pero es bueno tener nuestras Biblias y poder seguir la lectura. Primera de Crónicas, vamos a hacer una lectura ahí en Primera de Crónicas 21. El pasaje paralelo está en Segunda de Samuel 24, que habla de la misma situación, pero aquí vamos a leer en Primera de Crónicas 21 los versículos del 1 al 27. Dice la palabra de Dios: Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David, y dile: Así ha dicho Jehová: 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová: escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo pecar contar al pueblo? ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y vinieron a David a Ornán, miró Ornán, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo.
Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Vamos al Señor en oración. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por poder venir delante de tu presencia en el nombre de Cristo. Y pedimos ahora que nos des entendimiento, abre nuestros ojos para que veamos las grandes cosas de tu ley, para que entendamos tu ley, para que entendamos tu palabra. Señor, y abre nuestro corazón para que la apliquemos a aquellas cosas de nuestra vida que debemos cambiar. Padre, gracias por todo lo que tu palabra tiene que enseñarnos. En el nombre de Cristo. Amén. Cifras, cantidades y porcentajes. Cada día de esta pandemia no hacemos más que ver este tipo de datos. ¿Cuántos nuevos contagiados? ¿Cuántos tests se han hecho? ¿Cuántos pacientes están críticos? ¿Cuántos pacientes han fallecido? También hay otros que están estudiando otro tipo de datos de toda esta crisis. Algunos hablan de cuánto subirá el paro después de todo esto, cuánto será el déficit del país en todas estas cosas después de toda esta crisis. Y en la lectura de hoy hemos leído también sobre cifras, las cifras de un censo que se hizo y también las cifras de los muertos que murieron como resultado de una pandemia. ¿Cuántos soldados había en Israel? 1.100.000 soldados en Israel. En Judá, 470.000. ¿Cuántos muertos en la pandemia? 70.000 muertos. ¿Cuánto pagó David por la era de Ornán Jebuseo? 600 siclos de oro. Pero al leer este pasaje hace algunos días, hay un versículo aquí que me hizo pensar. Me hizo pensar mucho acerca de mí y acerca de mi relación con el Señor. Me hizo pensar sobre este hombre desconocido llamado Ornán. Es en el versículo 23. ¿Cuánto dio este hombre? En el versículo 23, la última parte del versículo dice: yo lo doy todo. Sin peros, sin reservas, sin cláusula de rescisión, él estaba dispuesto a entregar todo. Y hoy queremos hablar sobre entrega total. Entrega total. Vamos a estudiar este capítulo por partes, pero en especial queremos ver la entrega total de este hombre. La primera cosa que queremos ver en esta mañana es el pecado cometido. El pecado cometido. Con esto veremos el contexto de esta entrega total. El pecado cometido. Vemos que el tentador, si vamos al versículo 1, vemos que Satanás era el tentador en este pecado. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Como en el jardín del Edén, otra vez Satanás, el diablo, es el tentador, el que incita a David. Satanás se levanta como león rugiente buscando a quien devorar. Y nunca hay que confiarse, nunca. No le importan las edades. Él se levanta contra aquellos que son jóvenes y les tienta en sus pasiones. Y se levanta contra aquellos que son adultos y ancianos como David era aquí y les tienta en su orgullo. Se levanta contra los que tienen experiencia y contra los que no tienen experiencia. Se levanta contra todo tipo de posición y clase en esta sociedad. Por supuesto, el mundo perdido está a la merced del tentador. Pero el tentador se levanta especialmente contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Así que él era el tentador de este pecado. Y cuando vemos este pecado que hizo David de censar al pueblo, quizá podemos pensar, pero ¿cuál es la raíz de este pecado? Porque no parece un gran pecado. ¿Dónde está el pecado aquí? ¿Qué hay de malo en hacer un censo? En contar a la gente. La Biblia nos muestra que fue un pecado, eso lo muestra claramente, pero no nos muestra mucho por qué fue un pecado para David. Hay varias razones en las que podemos pensar,
varias razones por las cuales este censo fue de rebeldía en contra de Dios. En la historia del pueblo de Israel vemos otros 2 censos que hizo Moisés, y las 2 veces Jehová le dijo a él que hiciera este censo. Pero ahora Jehová no le había dicho nada a David de hacer un censo, y él se tomó la libertad de hacer este censo. Además, y muy importante, no lo hizo acorde a la Escritura. Acorde a la Escritura y a la ley que Dios había dado. Si me podéis acompañar a Éxodo 30. Éxodo 30 y el versículo 12. Dios había dicho cómo tenía que ser este censo, si se hacía un censo. Y en el versículo 12 de Éxodo 30 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Que David lo vio completamente. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. La profecía se cumplió en David. Él no hizo caso a la palabra de Dios, no pidió el rescate por las personas y hubo mortandad cuando los hubo contado. Y el versículo 16 dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, el dinero de estos rescates, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. En cada censo era necesario hacer expiación por las personas por medio de un pago o un rescate. Era necesario. Y por supuesto eso nos hace pensar en Cristo, aquel que hizo expiación, que pagó por nuestros pecados, dando un rescate, dando su vida como rescate por nosotros. Pero volvamos otra vez a Primera de Crónicas. Esta es, por supuesto, otra de las razones por la que esto fue pecado. David, un hombre de la Escritura, simplemente olvidó todo esto, o quizás deliberadamente se rebeló en contra de todo esto y lo desobedeció. Pero la raíz de estos pecados de David, el pecado de desobediencia a la Escritura, el pecado de tomarse la libertad de hacer cosas sin que Dios le mande, la raíz del pecado de David fue el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los pecados. El orgullo de David de querer presumir de ejército, orgullo de dedicar todo ese tiempo y todos esos recursos a algo que no era necesario, a algo que solamente le permitiría ver su grandeza. El orgullo de pensar que el pueblo era su pueblo y no el pueblo de Dios. Y vemos eso en el capítulo 21, en el versículo 2, dice: e informadme para que yo lo sepa. Y se puede vislumbrar ahí un poco del orgullo de David. E informadme del número para que yo lo sepa. Él se quería vanagloriar de la grandeza de su ejército. El orgullo es la raíz de todos los pecados. También el capítulo anterior, el capítulo 20, habla de los éxitos militares que había tenido David, que había tenido Israel, el ejército, y quizás todos esos éxitos militares que no había nadie que les pudiera hacer frente. Todas esas cosas fueron para orgullo de David y para caída. Porque antes de la caída siempre viene el orgullo. Y tan encabezonado estaba en su pecado, que aunque Dios en su misericordia le dio un aviso por boca de Joab, aún así no quiso escuchar. Y dice que la palabra del rey de David fue más fuerte. Y la orden del rey pudo más que la de Joab, nos dice en el versículo 4. Y esto es extraño verlo en Joab, porque Joab era un hombre de este mundo, era un hombre cruel, un hombre que era un hombre mundano, y aún así él sabía que lo que estaba haciendo David estaba mal. Y muchas veces pasa que cuando el cristiano no está en esa comunión con Dios, y está actuando tan locamente como estaba actuando David aquí, aún el mundo se da cuenta de la locura de nuestras decisiones. Y eso lo debemos de evitar por todos los medios. Pero vemos también en el versículo 7 y 8 el arrepentimiento de este pecado. Dice el versículo 7 que esto desagradó a Dios y Dios hirió a Israel. Y David dijo a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Quita la iniquidad de tu siervo, he hecho muy locamente. Y en el pasaje paralelo de 2 de Samuel 24 nos dice que a David le pesó en su corazón. Se dio cuenta de su pecado y le pesó en su corazón. A Dios le había desagradado todo esto que había hecho él. Y David reconoció eso. Y Dios le dio este pesar en su corazón y David se arrepintió.
Es importante, el verdadero arrepentimiento siempre llevará un peso en el corazón. No es una simple vergüenza porque te han pillado, no es un simple temor de las consecuencias del pecado, sino es un peso en el corazón por haber ofendido al Dios justo y santo. Y esta es una de las mayores evidencias de que en realidad somos hijos de Dios, como David lo era. Cuando pecó, se arrepintió, tuvo ese peso en el corazón. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros ese peso en el corazón y nos convence de pecado. Tras quizá 9 meses de estar alejado de Dios, 9 meses que había sido el tiempo en el que habían hecho el censo, Dios ahora llevó a David a darse cuenta de su pecado. Y según leemos en el pasaje paralelo en 2 de Samuel, fue de noche cuando esto pasó. Quizá Dios le quitó el sueño durante una noche. El mismo David en el Salmo 16 nos dice: y aún en las noches me enseña mi conciencia. Y Dios en su conciencia le convenció de pecado y le dijo: has hecho mal. Y nos dice el pasaje en 2 Samuel que por la mañana él se levantó y clamó al Señor, y Dios le habló a él también por la mañana. Y él rápidamente se arrepintió y lo confesó. Y vemos también la consecuencia de este pecado. Porque Dios quitó la culpabilidad del pecado, Dios quitó también la mancha del pecado, pero Dios no siempre quita las consecuencias temporales de nuestro pecado. Si un asesino se arrepiente verdaderamente de su crimen, eso no significa que no vaya a cumplir la pena. El juez debe hacer justicia y debe hacer que él cumpla la pena aunque esté completamente arrepentido de su crimen. Y Dios aquí, Dios que es el juez justo, hizo que las consecuencias temporales del pecado se cumplieran. Y Dios viene a David y le da 3 opciones. 3 opciones duras, de que un castigo duro. Sería un castigo nacional. No solamente David, sino un castigo a toda la nación. Y esto nos hace ver especialmente que este pecado de David había sido también un pecado de la nación. En 2 de Samuel nos habla de que Dios se había airado en contra de la nación. La ira de Jehová se había levantado en contra de la nación porque ellos estaban pecando. Así que sería un castigo nacional. Dios los iba a juzgar. Dios había permitido toda esta situación, esta tentación, la había permitido también que David pecara, lo había permitido también para juzgar a su pueblo. Y David, al tener que contestar a estas 3 opciones que Dios le da, nos muestra en la angustia que estaba. Y sus palabras son de gran instrucción, porque él dice: ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¡Qué diferencia de lo que dice ahora! Esta sabiduría que demuestra este conocimiento de Dios a la necedad que mostró antes con el censo. Vemos aquí un hombre que se había arrepentido y un hombre que conocía a Dios. Un hombre que muestra discernimiento y sabiduría incluso al elegir el castigo. Que caiga yo en las manos de Dios. Sus misericordias son muchas. Y es lo que pasó. Pero que no caiga yo en las manos de hombres. David, que había querido hacer un recuento de los soldados que sacaban espada, ahora, al final, tuvo que hacer un recuento de los muertos por la espada del ángel de Jehová. La paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. El pecado, grande o pequeño, siempre tiene graves consecuencias. Así que Dios trajo el castigo. Y el castigo fue por todo Israel, desde Dan hasta Berseba. 70.000 hombres murieron y vino el ángel de Jehová a Jerusalén, a destruir a Jerusalén. Y nos dice el versículo 15, y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová a su pueblo, miró Jehová a ese pueblo con el que él había hecho un pacto, miró Jehová a ese pueblo y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano, sus misericordias son muchas, son en extremo sus misericordias. Así que acabamos de ver el pecado que se había cometido. Pero en segundo lugar me gustaría ver el sacrificio requerido. Y esta es la razón por la entrega total que veremos después. El sacrificio requerido. Y es que la ira de Jehová no se iba a apartar solamente por una oración de intercesión o por una oración de arrepentimiento. Faltaba algo. De la misma manera, si un pecador simplemente, sin nada más, le pide perdón a Dios por sus pecados,
Dios no le va a perdonar. Y dirás, ¿pero qué estás diciendo, Alex? Sí, habéis oído bien. Dios es un juez justo y no puede perdonar al culpable por más que éste ruegue simplemente. Alguien tiene que pagar el precio. El pecado tiene consecuencias. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Hay consecuencias. Alguien tiene que pagar ese precio. Alguien tiene que morir. Dios le dijo a David que para que la ira de Dios se apartase, para que el pecado fuera perdonado, debía haber un sacrificio. Debía haber un sacrificio. Dios no puede perdonar, un juez justo no puede perdonar si no hay una paga, si no hay un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y Cristo es ese sacrificio por nuestros pecados. David, como un tipo de Cristo, como una sombra de Cristo, como una ilustración de Cristo, él se ofrece aquí como sustituto y acepta llevar el pecado del pueblo. Y vemos sus palabras en el versículo 17. Él dijo, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? ¿Estas ovejas qué han hecho? Dice Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Dice Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El pastor de Israel, con sus virtudes y defectos aquí, ofrecía su vida por las ovejas que el Señor le había dado. Pero Dios no acepta el ofrecimiento de David. Dios requiere un sacrificio puro y perfecto, que sería Cristo, el Mesías, cuando Él viniese. Y es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, esos sacrificios de animales, siempre apuntaban a Cristo, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el buen pastor de las ovejas, sí que dio su vida por las ovejas. Quizás estás escuchando esta mañana y quizás no conoces al Señor Jesucristo. Quizás has escuchado de todas estas cosas, has escuchado de que Él murió en la cruz, pero no le has entregado tu vida, no has venido a Él en arrepentimiento y creyendo que Él murió por ti. Debes venir al Señor Jesucristo en este momento y no dejarlo para otro día. La Biblia dice, hoy es día de salvación. Hoy, no lo dejes para mañana. El sacrificio era requerido y Cristo Jesús vino como ese sacrificio para dar su vida por nuestros pecados. Pero en tercer lugar queremos ver la persona entregada. La entrega que hizo, esta persona entregada. Mucho podríamos hablar de David en este pasaje y hay mucho que podemos aprender de él, pero hoy nos queremos centrar en el otro personaje, en Ornán Jebuseo. Dios le dijo a David que fuera a hacer el sacrificio, ¿dónde? En la era de Ornán Jebuseo, justo donde el ángel había detenido su mano. Pero ¿quién es este hombre? ¿Cuál es el origen de este hombre? ¿De dónde sale este hombre desconocido? No sabemos mucho de este hombre, pero creo que sí que podemos aprender muchas cosas acerca de él. Ornán, o Araúna, así es como se le llama en 2 de Samuel, este hombre era jebuseo. Los jebuseos no eran judíos, eran gentiles. Y habían sido los habitantes orgullosos de Jerusalén durante muchos y de Sion por mucho tiempo. Habían dicho incluso que era imposible que David les conquistara. Pero lo primero que hizo David cuando fue rey de Israel es ir a Jerusalén, derrotar a los jebuseos y establecer allí la capital del país. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre Ornán, si los jebuseos habían sido derrotados, que este hombre Ornán siga viviendo allí, en Sion, en el centro de Jerusalén? Este hecho de que siga viviendo allí, y también lo que vamos a ver en sus palabras y en su vida, nos indica que este hombre era ahora un adorador del único Dios verdadero. Había venido a refugiarse bajo las alas de Jehová. Es impensable que se le hubiese permitido habitar allí en el monte de Sion, en la ciudad de David, a alguien que fuera un idólatra, que fuera un pagano idólatra. Vemos aquí un hombre gentil, un hombre desconocido, pero un hombre que adoraba al único Dios verdadero. Un hombre desconocido como tú y como yo, pero un hombre usado de una manera tremenda en los propósitos de Dios. Vemos su trabajo. Vemos que Ornán era un hombre trabajador. Incluso en medio de una gran pandemia como esta, nos dice la palabra de Dios que él trillaba el trigo. Lo vemos ahí en el versículo 20, que él trillaba el trigo. Él no dejó que los temores le paralizaran de su trabajo.
También vemos eso en la vida de Gedeón. Gedeón, en medio de otro momento de crisis nacional por la invasión de los madianitas, estaba trabajando cuando el Señor le llamó. No esperaban sentados a que Dios les diese una tarea, no, estaban trabajando, estaban activos, viviendo para Dios, trabajando para Dios, en la viña del Señor. Los tiempos de crisis no son tiempos para bajar la guardia, para ser perezosos, para tumbarnos y no hacer nada, no. Son tiempos para estar activos, para trabajar aún más. Si no podemos ir a trabajar a nuestro trabajo porque hay confinamiento, entonces trabajemos en casa, hagamos todo lo que podemos hacer, ayudemos a nuestro prójimo, ayudemos en casa, sirvámonos los unos a los otros en amor, pero aún más importante, trabajemos en nuestra relación con Dios. Estos tiempos son para acercarnos más a Dios, para conocerle más a Él. Ahora que tenemos más tiempo, ya no tenemos excusa de que no hay tiempo. Ahora hay tiempo para conocerle más, para estudiar esos libros de la Biblia que nunca has podido estudiar, para conocerle más en oración, para trabajar y adentrarnos más en la palabra de Dios. Es tiempo para estar trabajando para el Señor. Vemos su entrega también, por supuesto, es lo que más vemos de este hombre Ornán. Y esta era una entrega causada por el temor de Dios. Este hombre temía a Dios. En el versículo 20 vemos que volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Ornán sabía del pecado que se había cometido. Y nos dice que él y sus hijos vieron al ángel de Jehová. E imagínate el miedo que tendrían. No solamente un ángel entre el cielo y la tierra, pero un ángel con una espada desnuda en su mano, listo para matar en esta pandemia. Seguramente pensaban que todos iban a morir, aunque no lo entendía todo, aunque Ornán no lo entendiese todo, pero estoy seguro de que se llevó un alivio tremendo cuando vio al ungido de Dios, a David, venir hacia él. Es curioso las palabras que nos da el Espíritu Santo allí, en el versículo 21. Dice, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Vio al ungido de Jehová que venía hacia él. En el medio de toda esta, de ver al ángel de Jehová que estaba derramando la ira de Jehová, él vio a David, el ungido de Jehová que venía hacia él. Y no nos recuerda esto, a que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, mereciendo la ira de Jehová que caiga sobre nosotros, y habíamos visto que merecíamos esto, que la paga del pecado es muerte, y nos dimos cuenta del castigo que merecíamos, entonces miramos y vimos con fe. Y miramos y vimos con fe a Cristo, que había venido a nosotros, había venido a este mundo, se había encarnado y había dado su vida por nosotros. Y que Él era el que venía hacia nosotros. Y entonces nosotros vinimos a Él. Él viene a nosotros y entonces nosotros venimos a Él. Él nos escoge a nosotros y entonces nosotros le escogemos a Él. Él nos ama a nosotros y entonces nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos salvó por su gracia. Esta es la entrega. Esta es la entrega que Cristo hizo por nosotros. Y la entrega de Ornán que vemos aquí era una entrega causada por el temor de Dios. Y también era una entrega humilde. En el versículo 21 vemos este carácter de humildad de Ornán. Versículo 21 dice, viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Él se postra en tierra. Y en el versículo 21 también de 2 de Samuel 24, le dice a David, ¿por qué viene mi señor al rey? ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Se postró a tierra, reconocía que él no era nadie, que él y su familia eran solamente siervos, eran gentiles, que no merecían la visita del rey, sino que lo que merecían era el castigo. Esta entrega total que él hizo venía de un corazón humilde, como aquella viuda humilde en los evangelios que dio su todo, que dio esas dos blancas, sin que nadie se enterase, menos Cristo. Él sí se enteró, él sí la reconoció. Muchos vienen a entregarle algo a Dios, pero vienen en orgullo, como Ananías y Safira en el libro de los Hechos. Querían entregarle de lo suyo a Dios, pero estaban buscando la gloria del hombre, la aprobación humana. Muchos buscan el elogio, la alabanza de los hombres. Y este tipo de entrega no es aceptada por Dios. Dios requiere una entrega de un corazón humilde, una entrega humilde. Pero vemos también que la entrega
ese corazón entregado de Ornán, estaba basado en la Escritura. Este hombre tenía un gran conocimiento de la ley de Dios. Sabía de la necesidad del sacrificio. Conocía también de qué manera Dios había ordenado que se hiciesen los sacrificios. Cuando él dice lo que le da a Dios, nombra muchas cosas y se ve aquí que él conocía las Escrituras, conocía la ley de Dios. Cómo Dios había ordenado que se hiciesen los sacrificios. Sabía de los bueyes para el holocausto, el trigo para las ofrendas de paz de flor de harina. Sabía que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en 2 Samuel 24-23 le dice unas palabras muy significativas a David. Le dice, Jehová tu Dios te sea propicio. Él te sea propicio. Este hombre sabía más teología que muchos de nosotros. Habla de la propiciación. Un término que muchos no entendemos bien. ¿Qué significa este término? Significa, lo que él estaba diciendo es que la ira de Dios sea apaciguada, sea aplacada por medio del sacrificio. Jehová tu Dios te sea propicio. Quiera Dios aceptar tu ofrenda. Era una entrega causada por el temor de Dios, una entrega humilde, una entrega basada en la Escritura. Pero por supuesto en el versículo 23 vemos que era una entrega total. Yo lo doy todo. Esta era su actitud. Dispuesto a entregar gratis todo lo que hiciera falta. La heredad de su familia en la capital de la nación, en el centro de Jerusalén, la cual seguramente su familia había tenido por muchas generaciones, él está dispuesto a entregarla de gratis al rey. Se la daba para que el rey hiciese con ella como le pareciese. Y aún daría todo lo que hiciese falta para el holocausto. No quería dinero, no quería reconocimientos, no quería una placa conmemorativa en el altar que dijese lo bueno que él era y lo generoso que era. No, él solo quería agradar a Dios. Él quería que la ira de Dios se apaciguase. Él quería que el pueblo se sanase. Él quería que los enemigos tuvieran que reconocer la grandeza del Dios de Israel. La entrega total. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a entregarte totalmente? ¿Qué dirás en cuanto a tu tiempo? ¿Le dirás a Dios, yo lo doy todo? No solamente los domingos, no solamente cuando lees la Biblia, pero cada hora del día, sea trabajando o comiendo, sea lavando los platos, sea yendo de paseo, que le entreguemos todo nuestro tiempo a Dios. ¿Qué dirás en cuanto a tus posesiones? ¿Le dirás a Dios, yo lo doy todo? No solamente tu diezmo y ofrendas que son del Señor, pero cada euro que utilizamos en las cosas que tenemos que comprar, cada euro es del Señor. Así que tenemos que llevar cuidado de no malgastarlos, de utilizarlos sabiamente, de darle a los que lo necesitan. Todo es del Señor. ¿Qué dirás en cuanto a la familia y las relaciones y las amistades? ¿Dirás, yo lo doy todo? ¿Yo lo doy todo? La forma de dárselos a Dios es trayéndolos a los pies de Cristo. No solamente llevándolos a la iglesia, no solamente como hacen otros, enviándolos a la iglesia y quedándose en casa, pero enseñándoles las Escrituras, orando por ellos, hablando de Cristo con ellos en cada momento y sabiendo también que no son nuestros, sino de Dios. Uno de los pecados de David aquí era que él había pensado que el pueblo era suyo, así que lo podía contar, pero no se había dado cuenta que el pueblo era el pueblo de Dios. Y la familia y amistades y la gente que está alrededor nuestro le pertenece a Dios. No son nuestros, sino de Dios. Y si Él los quiere llevar a otra ciudad, le damos la gloria a Él. Y si Él los quiere llevar a otro país, y si Él se los quiere llevar a su presencia, le damos la gloria a Él, sea su nombre bendito. Y decimos con Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué harás con tu corazón? Hemos hablado del tiempo, de las posesiones, de la familia y las amistades. ¿Qué harás con tu corazón? ¿Qué harás con lo que es el centro de toda tu vida? ¿Le dirás a Dios, yo lo doy todo? ¿O hay unas partes que te quedarás para ti mismo? Si Él te pide lo que más quieres en este mundo, ¿le darás todo? ¿Dirás, yo lo doy todo? ¿O te lo quedarás para ti? Que le entregues a Dios tu todo no significa... Que le entregues a Dios tu todo significa que no te quedas nada para ti. Decir yo lo doy todo significa que tú no intentas hacer negocios con Dios. Eso nunca funciona. Él es dueño de todo.
Y que nosotros digamos, lo doy todo, solo significa que le damos lo que le pertenece a Él, porque Él es dueño de todo. Y aunque Ornán estaba dispuesto a darlo todo, y lo vemos en estas palabras, yo lo doy todo, aún así, David le dio el dinero por el terreno, su justo precio, 600 siclos de oro. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a darle nuestro todo, a darle todo a Dios sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Ay, pero ahora, nuestro Dios es tan generoso. Nuestro Dios es tan generoso. Marcos 10, 29, 30 es un texto que me encanta y dice que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, dice Jesús, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Él no nos tenía que dar nada. Nosotros le debemos todo y se lo damos y se lo debemos dar todo sin esperar nada a cambio. Él no nos tenía que dar nada, pero nos da tanto. Nuestro Dios es tan generoso y nos da tanto, tanto a cambio. Es el mejor fondo de inversión que puedes escoger para entregar toda tu vida. Entrega total fue la de este hombre Ornán Jebuseo. Y en cuarto lugar, queremos ver al acabando ya hoy, el lugar consagrado. Versículo 26 dice que David edificó el altar y ofreció los holocaustos y ofrendas de paz. Este lugar fue consagrado por el sacrificio. Leemos que él invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dios había aceptado la ofrenda y el holocausto. Dios había mostrado su poder. ¡Y qué honor esto para Ornán! Dios había consagrado este lugar que había sido suyo para el holocausto, para el sacrificio. Su campo fue consagrado para el sacrificio. Aquel campo de un gentil ahora era tierra santa. Pero el campo de Ornán tenía una historia interesante, porque el nombre anterior de ese terreno era Moriah. ¿Os suena? ¿Os suena? Es allí donde Abraham también le dio su todo a Dios. Su hijo, a quien amaba, se lo entregó a Dios. Y la imagen que vemos en Abraham es tan parecida a la imagen que vemos aquí, porque ahí vemos a Isaac tendido sobre el altar y a Abraham levantando ese cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero Dios lo detiene. Y Dios provee el cordero para el sacrificio en un matorral. Y aquí vemos también al ángel de Jehová con la espada desnuda en su mano, preparado para derramar la ira de Jehová sobre toda Jerusalén. Y Dios le dice, detén la mano, para el juicio. Yo voy a proveer un sacrificio. Y hay un sacrificio que he provisto en la era de Ornán Jebuseo. Pero en el Calvario, en la cruz del Calvario, la espada de la ira de Jehová sí que cayó sobre el Hijo Jesucristo, sobre nuestro Salvador. Y Él llevó toda la ira del Padre, toda la ira por nuestros pecados. Él la llevó para poder salvarnos, para hacer ese sacrificio de Dios, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto que era Cristo bebió la copa amarga de la ira de Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero queremos ver también en el capítulo 22, hemos leído el capítulo 21, pero en el capítulo 22, el versículo 1, hay algo muy interesante porque dice ahí, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y acompañarme a Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En la era de Ornán Jebuseo. ¡Qué honor para Ornán Jebuseo! Que en ese lugar, que primeramente había sido consagrado por el sacrificio, también iba a ser consagrado por el templo de Jehová, que iba a estar allí, en la tierra que había sido suya. Menudo honor tuvo este hombre, un hombre insignificante, pero que había dado su todo. Y el templo se construyó en la que había sido su parcela, la herencia de un gentil. Y nuestra vida como cristianos también está consagrada por el templo de Dios. No el templo físico, sino el templo espiritual. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios.
Si Dios ha consagrado de tal modo nuestras vidas que nos ha hecho el templo del Espíritu Santo, ¿cómo no le vamos a dar nuestro todo cada día y consagrarnos más y más a Él? Este templo de Salomón se destruyó cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Pero después de 70 años los judíos volvieron con Zorobabel y nos dice la palabra que restauraron el altar sobre su base, en el mismo lugar, en este mismo terreno de Ornán Jebuseo. Y más tarde construyeron todo este templo en el libro de Esdras, y ese templo es el mismo templo, con las reformas que hizo Herodes, el mismo templo que el Señor Jesucristo vino, el mismo templo que Él pisó. Este templo fue consagrado por la presencia del Mesías. Malaquías 3:1 dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero Cristo mismo dijo en Mateo 12, versículo 6, uno mayor que el templo está aquí. La presencia del Salvador, que la presencia del Salvador se digne a habitar en lo que nosotros le damos. ¡Qué privilegio tenemos! ¡Qué gran privilegio! Nuestra vida ha sido consagrada por el sacrificio de Cristo, por el templo del Espíritu Santo y por la presencia de Cristo. Lo que puede hacer Dios con una entrega total es impresionante. Es impresionante lo que Dios puede hacer con una vida de entrega total. Lo hizo en el caso de Ornán Jebuseo y lo quiere hacer con tu vida. Lo quiere hacer con tu vida también. Hace aproximadamente 150 años, dos amigos, uno británico y otro americano, que eran cristianos, se encontraron y estaban hablando. Y el hombre británico, hablando con su amigo, le dijo: amigo, el mundo aún tiene que ver lo que Dios hará con un hombre completamente consagrado a Él. El otro hombre pensó sobre estas cosas y tomó la decisión y dijo: por la ayuda de Dios, yo quiero ser ese hombre. Aquel hombre que dijo eso se llamaba Dwight L. Moody, un evangelista que Dios utilizó de una manera tremenda para alcanzar muchísimas almas para Cristo. Ornán Jebuseo dijo: yo lo doy todo. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Empezamos el mensaje hoy con cifras y con datos y acabamos también hablando de esto. La pregunta es ¿cuánto? La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto de tu vida le darás al Señor? ¿Cuánto de tu tiempo le vas a dar? ¿Cuánto de tu conversación? ¿Le darás todo? ¿Le darás todo? ¿Dirás con Ornán: yo lo doy todo? Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a honrarte. Padre Celestial, ayúdanos a decir con Ornán Jebuseo: yo lo doy todo. Que nuestra vida sea una vida de consagración. Una vida completamente consagrada. Señor, el mundo tiene aún que ver lo que tú puedes hacer y lo que tú vas a hacer con una vida completamente consagrada a ti. Padre, ayúdanos a poner nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gracias, Padre, por todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Dios os bendiga. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la
sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.